me voy con mi querido Víctor Ronquillo, se suma a la mesa de trabajo a la distancia pues para analizar justamente y ver qué es lo que implica estos movimientos al interior del gabinete. Saludo con mucho gusto, Vic, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí en la sana distancia y bueno, tomando todas las medidas necesarias para preservar la salud y bueno, pues con una recomendación para las personas que nos vean, pues que hagan lo mismo en la medida de sus recursos, de sus posibilidades. Y Exacto. bueno, como dices, Jonah, pues una mañana muy interesante en cuanto a nombramientos, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que destacar es el carácter de que, pues muy obvio, pero que hayan sido mujeres las que son nombradas. Hace algunos meses se reprochaba mucho al gobierno de Andrés Manuel López Obrador esta poca sensibilidad hacia lo femenino. Creo que este gobierno escucha, este gobierno también actúa y al final del camino nos encontramos con una presencia abundante, predominante de mujeres en el gobierno de López Obrador, lo cual desde mi punto de vista es una muy buena noticia. Michael Moore, aquel documentalista norteamericano, autor también de varios libros muy interesantes de reportaje, decía que escribió en alguno de esos libros que si el mundo fuera gobernado por mujeres estaríamos mejor. Por ejemplo, no se hubiera inventado ni la bomba atómica ni las bolsas de plástico. Este carácter de cuidado de la mujer es importante y no tiene que ver con un comentario sexista, sino tiene que ver con atribuciones propias. Las mujeres se quedaban a cultivar, los hombres salíamos a cazar. En fin, pero eso es tema de otra reflexión. Lo que me importa mucho decir es, bueno, ¿qué significan políticamente estos nombramientos? Me voy a detener sobre todo en el nombramiento de Tatiana Cloutier y en el de Elvira Concheiro. Mira, ambas son personajes que de alguna manera, una de ellas, Tatiana, pues pertenece, es parte del grupo, pues, ¿cómo llamarlo?, político de López Obrador, fue la coordinadora de su campaña. Hace unos días, el viernes, me preguntabas quién podría ocupar el lugar en la gestión, ¿no?, Ujú. empresarial que el gobierno tiene que realizar después de la salida de Romo. Yo te di una salida, pues eso, ¿no? Un poquito, digamos, sensible, pero al final de cuentas creo que ya encontramos quién puede ocupar este lugar y eso me parece determinante. Por otra parte, es una mujer que tiene una maestría en economía por parte del Tecnológico de Monterrey. Pues bueno, mira, yo no quiero decir que necesariamente el ser hija del Maquio Cloutier define a una persona, pero sí me parece determinante. Maquio en algún momento fue uno de los principales opositores al gobierno salinista y a su proyecto político. Maquio murió en una situación pues realmente sospechosa. Y por otra parte, Tatiana, pues fue integrante de varias organizaciones sociales en Nuevo León y fue también panista al Partido de Acción Nacional, Ujú. renunció hace 11 años. Me parece importante destacar estos elementos. Y luego en el caso de Concheiro, y aquí se me da Elvira Concheiro, que además Ujú. lo lamento porque es mi amiga, que se me haya escapado ahora el nombre, pero Elvira Concheiro pertenece a esta, pues, ¿cómo llamarlo?, a esta vieja guardia de la izquierda en México, integrante del Partido Comunista Mexicano, del PESUM, y directora del Instituto de Estudios Económicos Sociales de la Izquierda en este país, una institución fundada ni más ni menos que por Arnoldo Martínez Verdugo. Mira, es interesante porque Concheiro, ¿no?, ha realizado una reflexión a lo largo de todos estos años y precisamente alguna vez tuve ocasión de entrevistarla en relación a esto, sobre el significado de la izquierda en estos procesos sociales, ¿no? Desde el 88 hasta nuestros días, ¿qué representó, por ejemplo, la elección en cuanto a las reformas democráticas, las reformas económicas, políticas y sociales, estas reformas que eh, trató de impulsar Peña Nieto y que al final de cuentas pues fueron, como todos sabemos, un engaño, que al final de cuentas buscaban afincar el movimiento o la política social, económica, neoliberal. Y me parece que Elvira es una persona que reconoce muy bien esto. Tiene un puesto muy importante, ni más ni menos que ser tesorera de la federación es manejar los recursos de la federación. Eso significa Sí. este puesto. Entonces, este es un puesto de enorme trascendencia
política, ¿no? Y luego, por otro lado, el hecho de que Laura Márquez vaya al INEGI también es muy importante. Ya Graciela. lo decía López Obrador, Graciela, perdón, ya lo decía Graciela Márquez. El hecho de que vaya Graciela Márquez al INEGI es muy importante, ya lo mencionaba López Obrador, porque al final de cuentas el enfoque de las investigaciones, de los datos que se da en esta institución, tiene desde mi punto de vista todavía un tufo neoliberal. El anterior, el presidente que ocupa ahora el cargo, la persona que ocupa el cargo de presidente del Consejo del Julio INEGI, Santaella. es Julio Santaella, que es ni más ni menos un nombramiento realizado por Peña Nieto, ¿no? Entonces, creo que lo que se está buscando es sin duda que la presencia de Márquez en el INEGI tenga enfoques diferentes, tenga Empezar, perspectivas distintas, y hay que recordar que la ciencia no es objetiva, ¿eh? En todo está la participación humana, la percepción social, la percepción política de todos nosotros. Entonces, oye, creo que pero hay elementos sensibles en el INEGI. entonces, Sí, dime, dime. perdón, Vic, entonces comenzaremos a ver ahora sí la medición de la felicidad como lo propuso como parte de esta nueva medición el presidente López Obrador. No lo sé, pero hay elementos estratégicos de los que sí tendremos noticia desde una perspectiva distinta a la del neoliberalismo, ¿no? Ahora, En términos, por ejemplo, de la política económica, yo no sé de la si, agricultura, claro, en términos incluso de la seguridad, Jonah. yo no sé si estemos de acuerdo en eso, pero digo, hay mediciones que no van a poder cambiar, ¿no? Es decir, la medición que se hace del EGAE, que se hace del Producto Interno Bruto, digamos, son mediciones que se hacen porque además son indicadores que se tienen que reportar a organismos internacionales. Supongo que eso no cambiará sustancialmente, o no tendría por qué cambiar No, bueno, sustancialmente. al final de cuentas, los elementos de medición y los instrumentos de medición de las ciencias sociales no son exactos, ¿eh? Te debo decir, lamento con eso, pues, contradecir a muchas de las personas que nos pueden escuchar, pero a pesar de que no son exactos, hay datos concretos, estadísticas que pueden verificarse, modelos matemáticos. No, eso seguramente se mantendrá con objetividad. Lo que seguramente cambiará serán los enfoques de otras mediciones, por ejemplo, el asunto de la seguridad o, por ejemplo, el asunto de la agricultura, el campo mexicano. Por Claro. ejemplo, en el campo mexicano, un enfoque importante que no se maneja es el de la soberanía alimentaria, ¿no? O el del desarrollo social de los productores del campo. Insisto, el problema no son los instrumentos de medición, el problema son los enfoques. Y ahí sí no podemos negar que toda persona, todo ser humano dedicado a lo que se dedique, pues tiene una perspectiva propia, personal, de acuerdo a sus circunstancias. Yo nunca me he considerado un periodista objetivo. Trato de ser un periodista en la medida de mis posibilidades, pues inteligente y bueno, pues sí, indudablemente aquí todos los días hay constancia de ello. Tomo partido a favor de lo que creo justo, ¿no? Claro, el tema es que pues, la metodología de ciertas mediciones que siempre presenta el INEGI con sus estudios, pues no da pie a opiniones o a sesgos, o sea, hay un modelo científico Claro. con base en el que se hacen los estudios y las encuestas, es Claro, decir, no, sí, la metodología, lo que estoy diciendo es precisamente eso. La metodología no puede cambiar, los instrumentos serán los mismos, aunque insisto, en las ciencias sociales no hay exactitud, porque al final de cuentas corresponden a eso, a la dinámica social, pero lo que sí es determinante son los enfoques de claro. determinadas investigaciones y en esos enfoques es donde entra, pues en este caso sí, una perspectiva diferente a una visión del mundo distinta entre Julio Santaella y Márquez Colín. O sea, no hay duda de que tiene una Entonces, a visión lo mejor distinta. va, A pesar, lo que sí quiero destacar es que en cuanto al nivel académico de ambos, los dos tienen las mejores cartas, claro, por pero sin supuesto. duda hay visiones diferentes. Entonces lo que a lo mejor podríamos ver es que a la par de que se presenta el Producto Interno Bruto, pues presentamos pues el Producto Interno de Felicidad que proponía el presidente o que propone el presidente López Obrador y entonces ya se compaginan.
Pues no lo sé, porque al final de cuentas me parece que eso no sería una tarea del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eso sería una tarea de otra institución abocada a ello, donde incluso los instrumentos de medición serían distintos. No, me parece que eso no correspondería al INEGI. Al INEGI le corresponden los datos, le corresponden las mediciones, le corresponden las estadísticas y le corresponde, eso sí es muy importante, una perspectiva distinta a la perspectiva con la que se han realizado mediciones hasta Bueno, ahora, ¿no? Faltan algunas, sobran otras, y obviamente este proceso, sí, esto es pues ahí está, indudable, Vic. es un puesto determinante No, por de supuesto. manera política, ¿no? Importante, porque ahí Sí, tenemos todos los datos. Vic, pues se nos quedan varios temas, pero se nos queda un el tema, tema no, electoral lo no podemos hablamos de seguir la hablando alianza, ¿eh? mañana. Nada más un apuntito rapidísimo, si me permiten, en producción. Mira, el último reporte de la doctrina ideológica del PAN es del año 2002. Y en ese reporte, pues a partir, bueno, faltan 18 años, hay 18 años en los que no sabemos cuál es el pensamiento doctrinario del PAN, pero en el último texto que refiere a ello, el PAN pues se pone a la altura del lenguaje y habla de la equidad de género, habla de derechos humanos, pero reconoce como elemento central de la dinámica social ni más ni menos que al mercado. No han cambiado, ¿eh? No han cambiado. Pues ahí está, Vic, pues ya veremos entonces si podemos seguir platicando de esto. Te mando un abrazo, Vic. Otro para allá, mi querido Jonah, ahí estamos en contacto. Que estemos bien. Mañana nos vemos martes. Víctor Ronquillo, mi querido Víctor Ronquillo, con este tema de los nombramientos y postulaciones que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador.